Un saludo muy especial, mis queridos hermanos, en este miércoles de testimonio y oración. Es un miércoles de poder, porque venimos a recargar nuestras vidas de manera espiritual con la oración, con los testimonios y con el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos estudiando un tema titulado Una iglesia unida en medio de la crisis. Yo quiero invitarles a que oremos. Eterno y maravilloso Padre, qué privilegio grande nos das el poder participar en este miércoles de esta oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla y compartirla con nuestros hermanos. Danos la sabiduría, Señor, para entender el mensaje y ayúdanos a ser reconfortados a través del estudio y también del compañerismo que tendremos en medio de tu mensaje que has compartido para nosotros en esta hora. Que tu bendición nunca falte y también, Señor, que alcances a aquellas personas que tanto te necesitan, que tanto anhelan, especialmente los enfermos, los que están pasando por esta crisis terrible a nivel mundial, y por tu familia espiritual, Señor, por la iglesia. Acompáñanos a todos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una iglesia unida en medio de la crisis. A pesar de la distancia, Dios quiere que como pueblo nos mantengamos unidos. De hecho, el Señor fue al reino de los cielos y Él quiere que nosotros mantengamos la unidad con Él, no importa que estemos a la distancia. En el Salmo 133, el versículo 1, el salmista David nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que Cristo nos enseña a través de la ilustración del cuerpo humano. Él utiliza el cuerpo humano porque de la manera como el cuerpo humano se mantiene unido entre sí por las articulaciones, por los tuétanos, todo nuestro cuerpo mantiene una movilidad. Así también Cristo quiere que nosotros mantengamos como iglesia una unidad con Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y Él quiere que nos mantengamos integrados, unidos. Hablando del cuerpo humano, el cuerpo humano es y será siempre la máquina más completa e impresionante que existe. Es considerada una de las más grandes maravillas de todo el universo, porque fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y más cuando el hombre todavía estaba sin pecado. Dios creó una máquina perfecta. Estos somos nosotros. En el libro de Génesis se narra que es la obra maestra de Dios, la obra de la creación del hombre. Después de Dios haber creado todos los elementos de la naturaleza, Él se dispuso a crear al hombre. En YouTube podemos encontrar un video que es titulado Las maravillas del cuerpo humano, donde se destaca que el cuerpo del ser humano es algo espectacular. Se destaca su automatización, su sincronización. Se destaca también su armonía y perfección de movimiento. Nuestro cuerpo humano es la computadora más perfecta que se ha podido crear. Por esa razón, hoy en día nosotros vemos esta gran maravilla creada por Dios y el Señor la toma como un ejemplo de esa relación armoniosa que debe existir entre Él y nosotros. Eso es lo que nosotros podemos entender hoy a través de su palabra. Y cuando leíamos aquí el Salmo 133, quiero decirles que el Salmo 133 es un poema corto pero muy hermoso, donde el salmista destaca aquí la bendición de la unidad fraternal. Aquí se está hablando de la unidad del amor que existe entre Cristo y su iglesia, entre la cabeza y el resto del cuerpo, porque existe una armonía no solamente que caracteriza allí la unidad perfecta, sino el amor que nos une. Caracteriza las reuniones que en el tiempo antiguo se
se veía en las fiestas, en las grandes fiestas que se hacían en Jerusalén, en donde prevalecían dos características fundamentales, que era la armonía y el amor fraternal. De la misma manera como la cabeza mantiene una armonía, una sincronización completa con el cuerpo obedece todo lo que sale de la cabeza, de la misma manera debe existir una armonía entre Cristo y nosotros. Nosotros debemos ser fieles seguidores de lo que el Señor Jesús dice, piensa y hace. Nosotros hacemos su santa voluntad. Por eso la cabeza debe permanecer unida al cuerpo. Por eso la iglesia debe reflejar esa obra maravillosa que Dios quiere que nosotros tengamos. Y la otra es el amor fraternal. Y el amor fraternal lo podemos nosotros percibir claramente en la unidad entre un hermano y otro. Los miembros, cada miembro del cuerpo mantiene una unidad. Ustedes pueden notar que nosotros no tomamos un martillo y le damos a uno de los dedos porque nos duele. Cada órgano del cuerpo están unidos con un vínculo especial. Nosotros cuidamos los miembros de nuestro cuerpo. Eso mismo es lo que Dios quiere que ocurra en la iglesia, que nosotros sintamos ese amor fraternal los unos por los otros. La iglesia de hoy debe estar unida. Dios anhela la unidad fraternal de su iglesia. Yo recuerdo con mucho cariño aquella frase, última frase que pude escuchar de los labios de la hermana Alice Martínez antes de morir. La hermana Alice me dijo: pastor, esta iglesia es la mejor familia del mundo. Y tenía plenamente razón. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es una familia unida, es una familia en amor, una familia integrada por personas que se aman. Es importante tener en el cuerpo, mis hermanos, las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El cuerpo humano no puede moverse sin la orden que viene de la cabeza. La cabeza es la que dirige el resto del cuerpo. Por eso, el cerebro, mis hermanos, es lo que le da valor a este cuerpo. Este cuerpo, lo más valioso que tiene es el cerebro. Y el cerebro es, para los expertos, el centro de administración más completo y más perfecto, porque es computarizado, sincronizado, sistematizado, que ningún otro órgano lo tiene tan perfecto. De hecho, el ser humano ha intentado crear computadoras, ha intentado crear máquinas que representen el cuerpo humano, pero no han podido lograrlo. El cerebro humano es algo magistral, proviene de Dios. Por eso es una máquina perfecta. Hoy tenemos que entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él no solamente es la cabeza, Él no solamente es el centro motor, Él sustenta también la obra que ha creado. En Efesios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo que Dios quiere es hacernos perfectos nuevamente, así como cuando Dios creó a Adán y Eva. Eran perfectos cuando salieron de las manos del Creador. Así Dios quiere que volvamos a ser perfectos. Si nosotros sincronizamos muy bien la cabeza con el cuerpo, es decir, Cristo con la iglesia, vamos a tener una armonía creciente. Vamos a tener un cuerpo perfecto que va a ser movilizado para bien. Entonces, es la cabeza lo que produce la unidad fraternal, la armonía y el amor que hoy en día nos une como un cuerpo o como una sola familia. Es la cabeza. Por eso nosotros necesitamos mantenernos conectados con la cabeza. Todos sabemos que lo más importante de una máquina, que una máquina funcione, es que mantenga esa sincronización con la fuente central, con la fuente de poder. Como cuando nosotros vemos hoy en día en nuestros automóviles modernos que todo está centralizado en una computadora.
y de allí se generan todos los movimientos del vehículo. Si la computadora está desconectada, las diferentes partes del carro no van a funcionar bien. Si nosotros nos desconectamos de Cristo, de seguro que no vamos a funcionar bien. Ya Juan lo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos mantenernos conectados con Jesús. En cierta oportunidad tuve la grata bendición de ir a visitar un enfermo en la Clínica General del Norte. Y allí en ese lugar vi que el paciente tenía una sintomatología muy extraña. Tenía una serie de movimientos involuntarios como si la cabeza no estuviese conectada con el cuerpo. Esa cantidad de movimientos involuntarios que él hacía hizo que cuando yo iba a tener la oración tuviera que alejarme un poco, porque es posible que en el momento de la oración uno de sus movimientos podía golpearme. De la misma manera podemos ver esto en la iglesia. Hoy puede estar ocurriendo que el Señor está dando algunas órdenes armoniosas y nosotros podemos estar manejando movimientos totalmente distintos. Hoy tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con la enseñanza de la palabra de Dios, especialmente las profecías. Hoy han salido muchos a enseñar cosas que no están en armonía con lo que el Señor dejó en su palabra y están generando movimientos extraños, están enseñando cosas que no quiere el Señor que nosotros estemos enseñando. Por eso, mis hermanos, mantengamos la sincronización de nuestro cerebro, nuestra cabeza con nuestro cuerpo. Hay una cita interesante que la encontramos en la matutina Exaltad a Jesús del 8 de octubre. Quiero leer para ustedes. Dice de la siguiente manera: como rama viviente de la vid verdadera, todos estaremos unidos a Cristo, la cabeza viviente. Jesús morará en cada corazón con el propósito de guiar, consolar, santificar y para presentar al mundo la unidad de sus seguidores, para dar testimonio de tal modo que la iglesia remanente posea las credenciales del cielo. El propósito de Dios, mis hermanos, al revelarnos a nosotros todas estas características guiadas por la cabeza, guiadas por el cerebro, guiadas por nuestro Señor Jesucristo, es que un día nosotros lleguemos a pensar como el Señor, lleguemos a ser perfectos como Cristo, lleguemos a satisfacer las necesidades de sus hijos. Dios nos ha colocado hoy aquí para que nosotros lleguemos a ser parte del cumplimiento de la misión del Señor Jesús. Satanás siempre ha buscado dividir y separar la cabeza del cuerpo. Él sabe que si él logra ese resultado, él asegura la victoria y nos llevaría a un fracaso total. Ya el Señor lo dijo, Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros vivimos separados del Señor, de seguro que podemos fracasar. Quizás al principio no, pero tarde que temprano vamos a caer, porque separados de Él nada podemos hacer. La unidad con Cristo nos dará la victoria final, y eso debemos tenerlo muy claro en nuestras mentes. En el libro de Primera de Juan, o en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 20 y versículo 21, Jesús dijo de la siguiente manera: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, dice Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermosa palabra del Señor. Dios quiere la unidad nuestra. Dios está buscando la unidad de su pueblo, la unidad de su iglesia, la unidad de su cuerpo, y que nunca nos desconectemos de la cabeza.
Es el gran amor de Dios lo único que puede mantener la unidad de la iglesia en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de la locura de este mundo. El apóstol Pablo nos dice justamente en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, 2 de Corintios 5, 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos une. El propósito del amor de Dios al colocar en esa unidad del cuerpo y la cabeza es mantener la unidad, mantener el vínculo. Los miembros entre sí se unen, se constriñen en la medida en que Cristo es la cabeza. También agrega el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 10. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El propósito de Dios es que como miembros, cada miembro nos amemos los unos a los otros con ese amor fraternal, ese amor de familia, ese amor de hermanos de la iglesia. Esto va a constituir una unidad perfecta que nos va a permitir a nosotros reflejar el carácter de Jesús, el cuerpo completo de Jesús cuando estemos nosotros congregados como iglesia. Y también concluye el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 35, también los versículos 37 al 39 de la siguiente manera: ¿quién os separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, nada nos debe separar del amor de Dios. Por eso el amor de Cristo nos une como una sola iglesia, como un solo pueblo. La iglesia de Cristo hoy es como una llanta de bicicleta, una rueda de bicicleta. Vamos a imaginarnos esa rueda de bicicleta. La rueda de bicicleta tiene un eje central, que en este caso es Cristo. Tiene varios radios o varias varillas que se van uniendo desde el aro hasta el eje principal. Pero ustedes notan que en la medida en que se van uniendo hasta el eje principal, se van uniendo entre sí, porque ese es el efecto que causa la unión en Cristo. Nos une no solamente con Él, sino entre nosotros mismos. Ahora, ¿qué nos dará fortaleza en esa unidad? Cuando nosotros nos agarramos del aro. Nosotros no podemos estar sin el aro. ¿El aro qué es? El aro de protección que Dios nos ha dejado es la Santa Ley. La Santa Ley nos remite a Jesús cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, porque nos remite a Jesús, quien es el único que nos puede fortalecer y nos puede liberar del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros miramos la llanta de bicicleta y vemos cómo los radios se van uniendo unos a otros y se van uniendo al eje principal, en la medida en que se ajustan los unos con los otros, queda la llanta firme y ahora con plena seguridad podemos avanzar hacia adelante y hacia arriba. No solamente Dios nos ha dejado ese mensaje para los adultos en la iglesia, también a los jóvenes Dios les ha dejado un mensaje maravilloso y está reflejado en el libro de 1 de Timoteo 4:12. El apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, joven, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno se burle de ti, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seamos ejemplo en todas nuestras edades. Seamos ejemplo de estas maravillosas características. Conducta, portémonos bien. Amor, amémonos realmente con todo el corazón. Espíritu, mantengamos un espíritu misionero, un espíritu de servicio. Fe, confiemos plenamente en el Señor y mantengámonos pureza. Estas características hacen que nosotros nos mantengamos unidos como una sola familia. Además de eso, el Señor ha dejado un consejo sabio para el resto de la iglesia. La iglesia de Dios, nosotros somos la antorcha de luz. Cada uno de nosotros
somos portaluces en el camino al cielo. Somos portaestandarte de la verdad presente, es decir, portamos la verdad presente, la bandera ensangrentada de Jesús, la que debemos levantar constantemente en nuestras vidas. Solo unidos con Cristo es como podemos brillar. Por eso el mandato del Señor es: levanta tu antorcha. No mantengas tu antorcha debajo, levanta la antorcha, levanta a Jesús. Y cuando tú levantes a Jesús, superarás las crisis, superarás las dificultades y te mantendrás fuerte y confiado en el Señor. Es importante, mis hermanos, que tengamos presente esto. El apóstol Pablo también nos orienta que nosotros necesitamos seguir a Jesús. Elena de White dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 244, párrafo 3, dice de la siguiente manera: Dios desea que un cambio se realice en su pueblo. Dios desea que cambiemos nosotros, que un cambio se realice en su pueblo. La unión con Cristo y la unión los unos con los otros constituye nuestra única salvaguardia en estos últimos días. La única forma de salvarnos nosotros es mantenernos agarrados de Jesús, unidos con Jesús y unidos los unos con los otros. Cuando nosotros tenemos a la mano un palillito delgadito, fácilmente lo podemos partir. Pero cuando tenemos un mazo de los mismos palillos, bien unidos, bien amarrados, intentamos partirlo y va a ser muy difícil. De pronto ni lo podremos lograr. Por eso el consejo es que nos mantengamos unidos entre nosotros como familia. No necesitamos estar juntos, estar unidos como iglesia es donde estemos conectados los unos con los otros, orando los unos por los otros, rogando los unos por los otros. Eso es mantenernos unidos. Dios quiere que nos mantengamos unidos nosotros como iglesia y unidos con Cristo. Esto nos dará la fortaleza en medio de la crisis. Qué bonito todos estos grupos de oración que han permitido que la iglesia de Dios se mantenga unida, ferviente y viva en medio de la crisis que estamos pasando. Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 18: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. De la misma manera el apóstol Pablo dice en Romanos 12:9: el que ama, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Mis hermanos, nosotros tenemos que amar de corazón, que amarnos los unos a los otros con ese amor verdadero de Dios. De esa manera es como podemos nosotros vencer. Nuestra esperanza es viva cuando nosotros nos mantenemos unidos con el cielo, unidos con Jesús. Cuán estrechos deberían ser los lazos que nos unen a nosotros como la familia de Dios, como el pueblo de Dios en estos últimos días. Mis hermanos, cuando nos mantenemos unidos, vamos a superar las pandemias. Vamos a vivir en un mundo sin egoísmo, un mundo sin vanagloria, un mundo sin orgullo. Porque el propósito que Dios tiene es que vayamos al reino de los cielos, donde nada de estas cosas van a existir. Y será un grato privilegio poder vivir en armonía con el Señor. Allí nos veremos cara a cara con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el generador de nuestra salvación, el que nos ha dado el privilegio de mantenernos como su iglesia, como su pueblo en estos últimos tiempos. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos reflejar el carácter de Jesús en estos tiempos de crisis. Debemos mantenernos unidos como una sola familia en estos tiempos de crisis. Y si nos mantenemos unidos, tomados de la mano del Señor, pronto tendremos la victoria final. Quiero invitarles a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias por la esperanza que nos dejas en cada uno de estos versículos. Queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas tu iglesia, que tú bendigas a nuestros hermanos donde quiera se encuentren, que bendigas sus familias. Gracias porque hasta aquí nos has protegido y nos has cuidado. Si alguno está pasando por alguna crisis de salud, si alguno está enfermo, pasa tu mano sanadora, Señor. No permitas que la enfermedad pueda arrasar con la humanidad. Interven, Señor, de manera poderosa. Acaba con esta situación, Señor.
Pero si tú lo has permitido porque quieres probar a tu iglesia, ayúdanos a pasar la prueba, Señor. Ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano firme y soportándola, Señor, hasta el final. Pero si algunos ya han sufrido esta pandemia, pasa tu mano sobre ellos. Si algunos han sido víctimas y algunos familiares han muerto, Señor, sostén a esta familia. Fortaléceles y llénales de ánimo, esperanza y consuelo. Te rogamos también, Señor, para que tú nos protejas en este resto de tiempo que nos queda en esta tierra. Que podamos dar testimonio de tu verdad y podamos vivir en armonía con tu voluntad. Señor, gracias, porque aún en medio de esta cuarentena podemos comunicarnos contigo y podemos comunicarnos con nuestros hermanos. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros y que siempre podamos tener el privilegio de unirnos como familia espiritual. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.